Vamos a estar y estamos ahora ya con Cristóbal Villalobos, que es autor y editor, son de varios autores del libro Elite y Educación entre el recambio y la reproducción, Chile y América Latina. Bienvenido, Cristóbal, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, gracias. Alejandra Matus se va a hacer cargo de la entrevista. Cristóbal, primero que nada, para iniciar esta conversación, elite es una palabra sucia en el contexto colectivo, suena a privilegio, a casta. ¿Por qué existen las elites y qué importancia tienen en un sistema democrático? Bueno, las élites existen desde siempre, digamos, en las sociedades. Y efectivamente yo creo que tiene mucho que ver hasta hoy con la idea de privilegio, también quizás con la idea de desigualdad. Pero yo diría, precisamente las élites contemporáneas tienen muy poco que ver con casta, porque se trata precisamente, y ese es el rol de la educación, de élites que ya no son de sangre, ya no tiene que ver con la sangre azul, sino al revés, tiene que ver con que el propio sistema valida y genera toda una organización donde la educación tiene un rol fundamental para decir, bueno, estas personas pueden ocupar posiciones de privilegio. En Chile, históricamente, la élite ha sido muy homogénea, a diferencia del planteamiento que haces tú de mayor heterogeneidad que los deseables. Hasta por lo menos el año 2000, los niveles de movilidad y de acceso a la élite eran muy escasos. ¿Eso ha cambiado? Y si ha cambiado, ¿por qué? ¿Cómo ha cambiado? Claro, ahí depende también, obviamente, como muchas cosas, las ciencias sociales empiezan los conceptos empiezan a ser cada vez más difíciles. Y nuestra abordaje es la idea de que las élites no son solo una posición, sino también una disposición, es decir, una forma de estar en el mundo. Y eso significa que es una forma de pararse, una forma de presentar, una forma de vivir las posiciones. Entonces no significa solamente ser, por ejemplo, ministro, ser un barquero, sino también una forma de habitar. Una forma de editar, por ejemplo, personas con influencia, personas Claro, con voz. cuestiones como las redes, como las influencias, el lugar que uno ocupa. Entonces, en ese contexto puede decirse que las élites son más heterogéneas. No es lo mismo, por ejemplo, la élite cultural que la élite política, la élite económica. Chile hay un libro ahí muy bueno de los 60 que mostraba precisamente la relación ya en los 60 entre élite económica y élite política. Pero hay espacios donde hay diferencia y yo creo que eso es cada vez más claro. Ha habido, a propósito del resultado de las PAES, un lamento bastante alto o masivo de el lugar que perdió, por ejemplo, el Instituto Nacional o el Carmen La Carvajal en la formación de cuadros para la élite, dando la sensación con esa queja de que un sistema educativo que no segrega pierde la posibilidad de salvar, entre comillas, a los mejores cuadros del mundo popular para que pudieran llegar o tengan alguna chance de ser parte de la élite. ¿Qué piensas de ese concepto que es bien compartido en la sociedad? Bueno, yo creo que ahí hay dos problemas. Por un lado, en realidad los resultados que nos entraron esta semana son más o menos los resultados de los últimos 20, 30 años, no hay ningún cambio relevante. Que el Instituto Nacional desapareció. Y la bajada de esos, ahí hay dos cuestiones que yo creo que hay que cuestionar. Primero, que si efectivamente lo que ha pasado, y ahí hay algunos estudios que han mirado ese fenómeno, es que las personas que estudiaron en colegios privados que pertenecen a la élite económica y política, dejaron de enviar a su hijo al colegio como el Instituto Nacional, pero eso pasó hace muchos años, eso pasó hace una década más o menos. Entonces no está relacionado con la ley de inclusión ni con esta no ley es el resultado de las no, medidas. No, para nada. De hecho, quizás el Instituto Nacional es un caso muy específico, pero los colegios parecidos, yo estuve haciendo, por ejemplo, en el Barros Borgoño, un colegio histórico que tenía mucha matrícula y hace 15 años que no tiene más cupos de los que ofrece. Entonces, eso va pasando, el Liceo 1, el 7, van cambiando sus perspectivas y yo creo que más allá del caso específico, lo complejo es volver a creer que esa era la solución. Como si la solución fuera darle a 1000, a 1500 de un universo de 1 millón, una, entre comillas, buena educación, y como olvidándonos de desimportar a los otros. Entonces yo creo que por ahí hay un problema de cómo se ha tomado la discusión pública. Y a pesar de eso, o a pesar de, digamos, de esta discusión de los rankings y del rol de los liceos emblemáticos, tú dices, bueno, la gente con dinero, posición,
ya no manda a sus hijos a colegios públicos, los manda a los privados que obviamente copan los cupos de acceso a la universidad. A pesar de eso, ha habido un recambio, ha habido una permeabilidad de la élite chilena, o seguimos todavía en una estructura clasista del poder, digamos. Yo diría, bueno, por eso el título, que la idea es que está entre el recambio y la reproducción. Efectivamente Ya. está mucho más cerca de la reproducción, es decir, en hacer estrategias, y la educación está cumpliendo un rol en eso, pero hay espacios distintos. Hay espacios, por ejemplo, hay ejemplos en ciertas universidades que han tenido perspectivas de ampliar dentro de la medida, dentro de ciertos marcos, a algunos otros tipos de jóvenes que no eran los que frecuentemente incidían, y eso está, por ejemplo, la misma Universidad Católica, la misma Universidad de Chile han crecido en cupos de equidad, hay una perspectiva nacional, no sé. Porque claro, el PAES no es todo, después viene la ponderación según las notas de enseñanza media, y Claro, igual hay una cantidad importante de jóvenes que hoy acceden a la universidad que antes no. Exacto, hemos hecho un esfuerzo también por la gratuidad, hemos hecho también, tomamos ciertas decisiones de los propedéuticos, tenemos una historia ahí, pero claro, la discusión más pública se centra además en una prueba, en una forma de la prueba que además no sirve para eso. El puntaje para eso es un puntaje inventado. Uno debería tener un puntaje para entrar a un cierto espacio, no es un puntaje per se bueno o malo. Entonces ahí hay varias cosas que como que yo creo que enturbian un poco cómo se ha dado la discusión. En el cuadro latinoamericano y lo que estamos viendo, que discutíamos hace un rato, esta disputa, ¿no? Esta disputa entre soy un joven o niña nacida en un barrio marginal, empobrecido, sin la esperanza de que la educación me lleve a alguna parte, Ujú. o sin redes familiares, sin capital cultural, con una oferta tentadora de ser parte en las poblaciones. El narcotráfico es cool, no es mirado como lo miramos desde el centro político, social y cultural. ¿Cómo ves esa tensión Mm. en relación con la conformación de las élites? Sí, bueno, nosotros, una de las gracias del libro fue tener casos no solo sobre Chile, estudios de Chile, sino también de Argentina, Perú, México, y lo que uno va viendo, al contrario de lo que uno pudiera pensar, es que y Brasil, Chile es mucho más parecido al resto de la América Latina. Y entonces, claro, ustedes mencionaban, por ejemplo, el caso del presidente de Ecuador, y también me acuerdo un presidente de Bolivia que no sabía hablar español, por ejemplo, que había hecho Claro. toda su educación en Estados Unidos, y llegó a gobernar un país sin saber Claro, hablar es que ni siquiera el no idioma, sabía el segundo hacer, idioma en términos sí. estrictos. Entonces, esas cosas van construyendo la idea de que la elite es como que está muy lejos. Es decir, Es aparte. no es que el problema no es que existan, sino también lo que yo creo que hay en Chile, un problema de distancia social, de conocer cierta realidad, y aquí es muy claro geográficamente en Santiago, pero también culturalmente, formas de hablar, el ejemplo mexicano respecto, por ejemplo, del color, y que un color, una forma de presentarse, de andar por la vida, que también van construyendo como pequeñas diferencias, y ahí yo creo que somos los reyes en América Latina de hacer diferencias de cualquier cosa, digamos, Claro. sociales. ¿Y qué peligros presenta eso para la estabilidad del sistema democrático? Yo creo que hay dos grandes riesgos. Primero, más que como no cumplir la promesa de movilidad social, que se rompa esa idea, porque obviamente todas las promesas, una parte no se cumplen, pero más bien Pero es por lo menos un horizonte. un horizonte al que hay que moverse, claro. que se rompa Claro. esa idea de ese horizonte, y ahí, cuando no están los caminos legales, los caminos ilegales son los que tienen viabilidad. Y por otro lado, la idea yo creo que lo que hay detrás es que es la democracia. Si no tenemos ciertas bases similares no sé, de estudio, de calidad de la enseñanza, de la educación, la pregunta por qué sociedad estamos construyendo está muy difícil. Y ahí como que yo creo que es otro gran riesgo, y ahí los populismos, etcétera, etcétera. Fíjate que sobre eso, justo te quería hacer una pregunta, tenía la duda, porque no sé si está en el foco, digamos, del texto, el trabajo que han planteado, pero hablemos un poco. El tema de la educación fue probablemente, instalémonos en el 2011, un momento en que la crisis que ciertos sectores, que ahora más gobiernan, digamos, personalmente, impugnaron a través de la educación a todo un sistema. La idea del fin al lucro era una idea, y eso yo creo que tuvo una capacidad universal que le hizo sentido a
amplios sectores de la sociedad, ricos, clase media, pobres, jóvenes, adultos, viejos, en términos de decir, al final el lucro, pero si a nosotros nos encanta el lucro, o sea, como que eso es lo que... Ah, pero parece que hay ciertas cosas que no. Entonces la educación, no. Y entonces la consigna fue única y tuvo, bueno, fue un tsunami ideológico de capacidad de instalar y de impugnar a la sociedad que en ese minuto había, 20 años de postdictadura de democracia. Cuando uno mira hoy en día, con otras necesidades en Chile, con la crisis de inseguridad, estoy metiendo ahí en la ensalada, lo que tú quieras plantear, ¿cuál crees tú que has visto, qué piensas tú que puede ser el rol o que puede ser la impugnación que los temas de educación ponen encima de la mesa, o en realidad se ha perdido y hay una pelea que ahora sencillamente está solamente tratando de administrar y la discusión es básicamente cómo mejoran o bajan los puntajes en uno u otro lado? ¿Qué te pasa, digamos, con la importancia que tuvo el tema de educación hace 10, 15 años atrás y como de alguna manera pareciera que se ha ido enfriando? Sí, sí, yo creo que es más o menos claro que hay como una caída, un fin de esa como centralidad o ese momento de discusión social que tuvimos, yo diría, del 2001 al 2011, en verdad, más que 2006, hay como 10 años de discusión grande. Y yo creo que hoy en día la agenda que nos ha costado más abordar es la educación pública, no la ley de educación pública, sino esta idea de, o sea, y asociarlo con un problema de democracia. O sea, cuando perdón, así la divagación histórica, pero cuando se hicieron las sociedades modernas, los países, lo primero que se hizo era una iglesia y una escuela, porque necesitamos saber, necesitamos tener un algo común que aprender. Y cuando tenemos un 80, un 70, un 85% de educación privada, la educación superior, un 60% de educación privada, la educación escolar, no es muy claro. Tuvimos un intento de poner 50% del currículum libre. Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Qué es lo que somos? Y como que hay una pregunta ahí que yo creo que deberíamos volver, y ahí el rol de la educación pública y va más allá de que sea estatal, sino más bien del sentido que puede dar. Yo creo que ese es como un gran tema. Y lo segundo yo creo que es como la educación, yo sigo creyendo que es la herramienta que nos permite no solo discutir, sino también que nos permite pensar cuestiones. Desde ahí tenemos que pensar las crisis climáticas, las crisis de seguridad, los nuevos populismos, qué sé yo, el tema de la inteligencia artificial. Entonces, si no abordamos y seguimos creyendo que el problema se trata de, no sé, el problema que teníamos hace 10 o 15 años de lucro o de la subvención, quedamos como digamos, un tema más del siglo XX que del siglo XXI. Entonces ahí claro, quedamos un poco atrás. se tiende a mirar como un tema de paternalismo, ¿no? Ya, tirémosle unas lucas a la educación de los pobres, pero no son conciudadanos míos, Claro. digamos, no son iguales a mí, no me voy a compartir con ellos, les voy a tirar unas lucas y ya, y ojalá pocas. No hay un proyecto de sociedad de que en esta educación nos tenemos que encontrar todos y no solamente resolver estos problemas, sino crear una estrategia de desarrollo donde la educación y la inteligencia sean parte de lo que nos genera riqueza. Seguimos en un modelo extractivista, digamos, no estamos muy lejos del Ecuador bananero, digamos, hay unos pocos dueños de las pocas cosas que tenemos, las sacan y chao, digamos, no hay un proyecto colectivo de yo me voy a educar en esto porque aquí en Chile voy a poder ser parte de este equipo que la está rompiendo con una solución para X problema. Claro, y esa idea, ese norte de decir, bueno, nosotros vamos a criar a jóvenes, qué sé yo, que ya sea la apuesta por el cambio climático, ya sea la apuesta por la astronomía, da lo mismo el tema, pero decir como país necesitamos este modelo de desarrollo y ese modelo de desarrollo necesita esta formación. Pero pareciera ser que como nos quedamos digamos, en la cáscara y no en el centro de las cuestiones, y yo creo que eso es como lo que nos ha costado retomar ahora en este último como impulso. Todavía estamos discutiendo, digamos, los resabios de la ola anterior que comentaba Darío y mucho menos de como estas nuevas cosas que de lo tenemos que está empezar. pasando. Sí. Cristóbal, muchas gracias. Cuéntanos de dónde está el libro, dónde lo pueden conseguir nuestros auditores y auditoras. Bueno, el libro está en la editorial de la Universidad Alberto Hurtado, está disponible en internet, se compra por ebook también, y vamos a hacer aprovecho de comentar el lanzamiento el 17 de enero en la Universidad Alberto Hurtado a las 17, fácil, 17 a las 17. El 17 a las 17, si les interesa, son varios autores que están tratando este tema y que es un tema esencial al sistema democrático. ¿Ahí en Barroso con Alameda? Sí.
media Hay cuadrita. Casa Esperanza, creo Sí. que es una cuadra para adentro. Tiene como 500 entradas, pero Sí, por ahí, es como, si es por si entras y Erasmus, por Cienfuegos, preguntar, entra igual. en media hora te dais vuelta por dentro y llegáis. Entra igual. Ok. Lleguen a las 6:30. Cristóbal Villalobos, muchas gracias Muchas por gracias. estar acá y compartir con nosotros este tema que nos interesa tanto. Muchas gracias a usted. Gracias. Hacemos una pausa y volvemos. Tenemos noticia cultural.